estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre amado. Te damos las gracias por este hermoso sábado que estamos reunidos, un grupo de hermanos, Señor, hemos venido a alabarte y a aprender más de ti, Señor. Te damos las gracias por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que de momento a momento nos regalan, Señor. Así también perdona toda maldad que hay en nuestra vida, Señor, sobre todo en nuestros pensamientos, Señor, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, en este momento a desechar todo prejuicio, todo estorbo, Señor, que no nos deja aprender de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida, Señor, para que comprendamos tu palabra y la apliquemos a nuestra vida, Señor. Abre todos nuestros sentidos, Señor. Guíanos, Padre amado. Nos ponemos en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. También te rogamos por aquellas personas que están presentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es una alegría otra vez, ¿no? Un sábado más cerca de la segunda venida. Jesús siempre decimos así, ¿no? Y a veces decimos, ¿no?, que Dios hace un alto para estar con nosotros. En realidad, hoy es un día especial, ¿no? Y cuando Dios está siempre, todos los días con nosotros, y lo hace cuando nosotros nos abocamos, digamos, al estudio de la Santa Palabra y también a través de la oración, ¿no? Y mucho más también cuando testificamos, ¿no? ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 4, ¿no? Dice que Jesús vino en el poder del Espíritu, ¿no? Y empezó su ministerio, ¿no? Predicando, ¿no?, el cumplimiento de Isaías 60, ¿no? 61. Y eso es también para nosotros, ¿no? Estamos, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Y hay una noticia que circula, ¿no?, que es una noticia mundial, ¿no?, de los científicos. Estaba escuchando, ¿no?, que los científicos han logrado sacar cría de 2 ratones machos, ¿no? Y la noticia dice, este es un buen adelanto, digamos, en la ciencia y una solución espectacular, porque este es, como diciendo, este es una alegría. ¿Por qué? Porque las personas varones que se juntan hacia homosexuales van a poder tener hijos, fíjese, ¿no? Y esto es ya cercano en el futuro, fíjese hasta la aberración donde estamos llegando, ¿no? Quieren sacar hijos de 2 personas que son varones, ¿no? Y ya lo han descubierto a través de los estudios de ratones, ¿no? Y eso va a pasar en la iglesia. Acuérdense que ya hay iglesias de homosexuales, de lesbianas, ¿no? Y lo que ellos más quieren es que la ciencia les solucione el poder tener hijos, ¿no? Y algunos lo están haciendo a través, digamos, de estas leyes, ¿no?, que favorece a ellos, ¿no?, el que ellos puedan adoptar hijos, ¿no? Y bueno, en ese tiempo estamos, ¿no? Y uno dice, estamos en los tiempos finales, entonces llega el momento de que la palabra de Dios se cumpla, de que debemos predicar la palabra de Dios a toda raza, dice, ¿no?, a todo hombre, ¿no?, que habita en la tierra, ¿no? Sigo leyendo, ¿no?, el librito que tengo, Espíritu Santo, ven, ¿no? Yo había elegido, ¿no?, la otra vez había tocado una parte nomás, ¿no?, de la lluvia tardía, se llamaba, ¿cierto? Pues dice, ¿cómo nos capacita Jesús para recibir la lluvia tardía? Siempre decimos, ¿no?, estamos capacitados para recibir la lluvia tardía. Yo por mi parte digo, no, y seguro ustedes también saben cómo es su vida, ¿no? Pero Dios dice, como hijos de Dios, debemos prepararnos, ¿no?, para esta gran obra que tenemos que hacer, ¿no?, y que es enseñar la palabra de Dios, ¿no? Saben, ¿no?, que nosotros decimos, ¿no?, como asociación, o sea, la Iglesia Adventista está pasando por crisis de diferentes maneras, ¿no? Así también los pentecostales, ¿no? Y hay mucha gente que está reviendo su situación, ¿no? Justo hablaba con unos muchachos que son pentecostales. Yo decía, ¿no?, ellos me expresan, digamos, lo que está pasando en su iglesia. Yo digo, casi 40 años han sido engañados ustedes, ¿no?, porque es latente, digo, ¿no? Hay denuncias, y esas denuncias no son de ahora, son hace más o menos 40 años, cuando los adolescentes tenían 14, 13 años, y estos son mayores de edad ahora, digamos. Y todo ese tiempo les estaba engañando a su pastor, ¿no?, predicándole la palabra de Dios cuando el pastor estaba en falta, ¿no? Pero digo, no te preocupes, digo, eso pasa también en nosotros, que decimos que tenemos
si pasa en nosotros, mucho más en ustedes. Pero digo, ahora está, digamos, para que vos reflexiones cuántas veces hemos hablado de la palabra de Dios, hemos tocado este tema y con respeto, digamos, a los mandamientos de Dios. Y te has dado cuenta, yo pienso que ahora te sentís traicionado, digo, ¿por qué? Porque tu mismo líder, no solo de ahora, uno puede decir, no, cayó en pecado ayer, pero esto ya viene de hace rato y él lo ha disimulado también que cada domingo que ibas a la iglesia te transmitía la palabra de Dios y vos decías, amén, cuando el que predicaba al frente estaba en transgresión total, no solo al sábado, sino a otros mandamientos que tienen que ver con violación. Y es fatal, ¿no? Digo, es una gran crisis que está pasando, ¿no?, en este momento pentecostal. Ahora dice, ¿cómo nos capacita Jesús para recibir la lluvia tardía? Eso es para que nosotros hagamos un autoexamen de nuestro corazón, para mejorar nuestra vida, ¿no? Y siempre que lo hacemos debemos hacerlo con Dios, ¿no? Siempre yo aconsejo por ahí, ¿no? Así dice, he logrado leer la Escritura, dice algunas personas, no lo podría hacer, pero he logrado orar, dice, no quería orar, pero he logrado orar. Pero no es así nomás, porque ese lograr está de parte de vos, es como que vos hiciste un esfuerzo. Es más lindo cuando vos decís, te arrodillas y oras a Dios, Señor, sabes mis problemas que tengo, no puedo orar, no puedo dirigirme a ti, ayúdame en este momento que lo quiero hacer. Entonces estás buscando la ayuda de Dios para orar, inclusive para la lectura de la Santa Palabra. Pues mis amigos, ¿no?, lean la Escritura y pues no me gusta leer la Escritura, pero ayer logré leer la Escritura. No tiene que ser así. Ese lograr está de parte de vos. No serviría, digo. Es mejor decirle a Dios tu dificultad y pedirle a Dios que Él te dé, digamos, la fuerza de voluntad para que vos puedas leer la Escritura. Entonces eso va, digamos, con la bendición de Dios, ¿no? Dice, ¿cómo nos capacita Jesús para recibir la lluvia tardía? Dice, la historia del antiguo Israel representa el ciclo trágico de periodos de reavivamiento, apostasía, colapso social y religioso, seguido por otro periodo de gran reavivamiento espiritual. Así el proceso se repetía cíclicamente, aun cuando las demás nubes de la decadencia moral y religiosa amenazaban a la nación. Ellas escondían rayos brillantes, algunos permanecían fieles a Dios y estaban dispuestos a aceptar el mensaje de los profetas. Había un remanente fiel que se mantenía firme de parte de la verdad y sobrevivía a los periodos de cautividad que Dios permitía que sufriera su pueblo descarriado. Uno lee la historia, ¿no? Si Dios estaba con el pueblo, ¿por qué es que sufrían derrotas en la guerra y pasaban siendo esclavos de otras naciones? Y es fácil, ¿no? Usted lee desde Noé para adelante, ¿no? Siempre el pueblo se había rebelado contra Dios, ¿no? Y Dios, no es que Dios, bueno, vamos, que me desobedece, te dejo, ¿no? Resulta que el hombre se alejaba de Dios y caía en desgracia, ¿no?, presa de otras naciones. Pero siempre de esa nación o pueblo siempre había un remanente fiel, que gracias al remanente fiel el pueblo sobrevivía, digamos. ¿Por qué? Porque directamente guiados por el Espíritu Santo salían y proclamaban el error que el pueblo tenía, ¿no? Y por causa de eso el pueblo se arrepentía y entonces Dios podía volverlos a bendecir y los sacaba adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo se santificaba, se arrepentía, se convertía, ¿no? Pero pasaba un tiempito, disfrutaba de las bendiciones de Dios y volvía a caer en la apostasía, ¿no? Y ese es un lindo ejemplo para nosotros, ¿no? A veces nosotros decimos, tengo esto, no me falta esto, tengo todo, podemos decir, ¿no? Estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, ¿no? Y a veces nosotros damos gracias, ¿cierto?, por las bendiciones de Dios, ¿no? Pero no será otra clase, o sea, las bendiciones materiales no será, o sea, que uno pueda dar gracias a Dios de otra manera. Acuérdense que hemos estado viendo, ¿no?, que la riqueza que Dios te da puede ser rico, pero para que tenga valor, ¿qué tenés que hacer con esa riqueza? Si sos hijo de Dios, compartir con las demás gente, ¿no? Y está hablando también de la palabra de Dios, ¿no? Hay historias lindas, ¿no? Siempre uso esto de Job. Acuérdense que la Escritura dice que no pertenecía al pueblo de Israel, pero él había aprendido de Dios de oídas nomás y había sido fiel, ¿no? Y él era rico, ¿no? Y él dice, ¿no?, que él era
bastón a los cojos, el amparo de las viudas, el pan de los huérfanos, el guía de los ciegos. Con eso decía que le enseñaba la palabra de Dios. Por eso usted sigue leyendo y él en un momento dice, Señor, dice, ¿no? De oídas te había oído, dice, ¿no? O sea, de oídas te había escuchado de vos, pero en cambio ahora te ven mis ojos y me tiro en ceniza, decía, ¿no? Se veía, digamos, Juan Bautista, ¿no? Él había confesado a Dios y entonces Dios le bendice, ¿no? Para que él haga un sacrificio por los amigos que en vez de animarlo, no habían desanimado, ¿no? Espectacular la historia de Job, ¿no? Y acá dice, ¿no? Que el pueblo vez tras vez caía, ¿no? En desobediencia y siempre había un grupito de fieles que por causa de esos fieles Dios los sacaba adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque esos amonestaban al pueblo para que se arrepintiese, ¿no? Jeremías fue uno de los fieles siervos de Dios, siempre le decimos, ¿no? Conocido como profeta llorón, decimos, ¿no? Elevó lamentaciones patéticas durante su vida por los pecados de sus contemporáneos. Su tristeza era aliviada solo por la seguridad de que Dios estaba inspirando sus apelaciones y dirigiendo los detalles de su vida. El ministerio de Jeremías ocupa los 40 años finales de la existencia de Israel. Eso sería más o menos el 627 hasta el 586 a.C., ¿no? Después de ser testigo del gran reavivamiento espiritual durante el reinado de Josías, ¿se acuerdan la historia de Josías? Vio la declinación espiritual constante durante los últimos reyes de Judá, cuando sus apelaciones iniciales para el arrepentimiento y reforma fueron rechazadas. Dios permitió la invasión del ejército de Nabucodonosor en el 605 a.C. Así que en esa guerra que ellos pierden es llevado Daniel, ¿no? A la corte de, o sea, a la nación de Babilonia, ¿no? Al pueblo de Babilonia, ¿no? Donde él trabaja ahí, ¿no? Como alguien que trabaja en la casa de gobierno, ¿no? Y este Daniel, ¿no? Estaba viendo la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor hace la estatua y pedía que al final, digamos, de todos los sonidos de instrumentos, todos se postrasen en adoración a la estatua, ¿se acuerdan? ¿No? Y había 3 varones que no se habían arrodillado. Y yo decía, serían 3 varones, y resulta que la escritura dice que todos los líderes, digamos, de la nación, incluidos los israelitas, los judíos, que tenían cargos públicos, inclusive eran gobernadores de algunas provincias, habían participado de eso, ¿no? Y todos se habían postrado, digamos, ante la imagen, ¿no? Menos, digamos, estos 3 valerosos, ¿no? Que representa, digamos, al remanente fiel, ¿no? Acuérdense, por causa de la oración de Daniel, no solo de Daniel, digamos, también de los amigos, Dios, como diciendo así, ¿no? Y se acordó Dios de que los 70 años se habían cumplido y era el momento de trabajar en Ciro, ¿no? Para que Israel pudiera volver a su pueblo y reconstruir Jerusalén, ¿no? Espectacular, ¿no? Por causa de Daniel, uno dice, ¿no? Dice Jeremías, llamó al arrepentimiento a su pueblo en forma más intensa, pero se encontró con la abierta objeción y la cerrada hostilidad de parte de sus conciudadanos. No los querían escuchar, ¿cierto? Y ahora también a veces, la otra vez, este sábado pasado, hemos tenido un mensaje de cómo debe ser el comportamiento, ¿no? De nosotros como grandes y también de los niños, ¿no? Y sé, ¿no? Que a algunas personas no les ha gustado, digamos, esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, han aprendido, ¿no? Que a veces en las reuniones uno puede hacer bulla, esto, aquello, ¿no? Pero no les ha gustado, ¿no? Pero es una amonestación que está hecha según la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice: Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra, haga silencio. Y uno lee en la historia, las veces que el pueblo se santificaba, no volaba una mosca, ¿no? Hasta los niños mismos, ¿no? Uno puede ver, ¿no? De la manera que los padres educaban a los hijos, ¿no? Tanto que decían, no, acá está Dios, y el chiquito mismo, ¿no? Los chicos son inquietos, ¿no? Pero ellos veían la forma, ¿no? De que no estorbase, digamos, el bulliceo, diríamos nosotros, ¿no? Y a veces esa amonestación ahora, como nos hemos acostumbrado de otra manera, nos duele, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Dice, una segunda invasión ocurrió en el 597 a.C. La tercera y última apelación de Jeremías a la nación provocó la burla y el escarnio y la persecución. Se produjo la invasión final de los ejércitos de Babilonia en el 586 a.C.
inevitablemente la nación dejó de existir. El magnífico templo de Salomón fue destruido y muchos cautivos fueron arrastrados a Babilonia. Entre esos, Daniel, ¿no? El libro del Apocalipsis emplea el escenario histórico de los días de Jeremías como la analogía para los acontecimientos que ocurren con el remanente de su iglesia en el mundo, poco antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay un remanente en este tiempo final? Ponele que nosotros no sepamos, ¿no?, si hay o no, ¿no? Y nos ponemos a estudiar, ¿no? Y llegamos a Apocalipsis 12, 13, 14, nos damos cuenta así que sí hay un remanente, ¿no?, que tiene que enseñar la palabra de Dios, ¿no? Al igual que Jeremías, en su tiempo, ¿no? Acuérdense que cuando Jeremías venía y daba un mensaje al rey, el rey transmitía al pueblo, y el rey tenía otros profetas, ¿no?, que profetizaban en contra de Jeremías, ¿no? Jeremías venía y decía Jehová ha dicho, y los otros decían no, Jehová ha dicho a nosotros, y el rey hacía caso. ¿A quién hacía caso? A lo falso. ¿Por qué? Porque eran multitudes, ¿cierto? Eran varios profetas, y como Jeremías era solo, es que no, está en cambio esto no, esto todo coincide, esto tiene la palabra de verdad, ¿no? Y finalmente vemos, ¿no?, que todos esos profetas son, digamos, aniquilados, ¿no? Dice, con los 3 periodos de apelación fueron seguidos por 3 invasiones enemigas. Así el Señor ha dado a su pueblo los últimos días los 3 grandes mensajes para la iglesia y para el mundo. Apocalipsis 14, 6, 13, si quieren verlo, tienen ahí, digamos, para refrescar la memoria, ¿no? Había 4 amonestaciones parte de Jeremías al pueblo de Israel, ¿no? La tercera habían desechado todo, finalmente en la cuarta son sentenciados, ¿no?, a quedar como cautivos de Babilonia. Y así también nosotros, ¿no?, tenemos 3 mensajes que dar, ¿no? Y el cuarto, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan de Apocalipsis 18? Sabemos, ¿no? Yo no digo que leemos, porque sabemos nosotros esto de Apocalipsis 14, capítulo 6 al 13, ¿cierto? Ahí está, ¿no?, el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? La súplica de Jeremías de que por medio del arrepentimiento los judíos podrían evitar la cautividad babilónica armoniza con el trasfondo del mensaje del segundo ángel. Lo seguía otro ángel y el segundo que decía, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho volver a todas las naciones del furor de su fornicación, dice, ¿no? Tiene que ver también con la súplica de Jeremías que le hacía al pueblo de Israel, ¿no? Le decía que se vuelvan a Dios y que se arrepienten. Encima les decía, ¿no?, un mensaje contundente para aquel tiempo de que ellos se entregasen a Babilonia, ¿no?, en paz, así ellos iban a conservar su pueblo, decía, no serían arrastrados, desde que su vida sería tomado por botines. Pero el rey decía de otra manera, aconsejado por los falsos profetas, ¿no? Y finalmente viene a la destrucción, ¿no? Podemos ver que estoy leyendo en Apocalipsis 14, 8. Si alguien lo tiene, para que no quede así nomás. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En aquel tiempo era Babilonia quien tomaba el pueblo de Dios, ¿no? Ya que dice, ha caído. Apocalipsis 14, 8. Entonces tenemos, ¿no?, Apocalipsis 14, 8, dice, la gran amenaza espiritual para el pueblo de Dios en los tiempos del fin es la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 5 dice eso, ¿cierto? Ahí está hablando, digamos, de Babilonia grande, ¿no? El último llamado de Dios a toda la humanidad es la invitación a salir del cautiverio babilónico, dice, ¿no? Y eso, ¿dónde estaría? Está en Apocalipsis 18, 4. Eso es, digamos, uno puede decir para algunos un versículo favorito, ¿no? ¿Quién se anima a leer? Apocalipsis 18, 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Ahí está, dice que debemos salir de Babilonia, dice, para que no participemos con ellos ni recibamos parte de sus plagas, ¿no? Y esta familia, ¿no?, a veces algunos domingos voy a visitarlo, ¿no?, y saben el mensaje que doy, ¿no? Si justo pasa esto con su iglesia, entonces yo les digo,
como que se sujetan, digamos, a la autoridad de sus líderes, ¿no? Pero yo digo, no tenés que sujetarte, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, digamos, te hablan de Dios y pasa esto? Pasa esto porque el hombre falla y desobedece a Dios. Pero la clave de todo es esto, le digo, busca primera de Juan capítulo 2, ese es todo para nosotros, ahí está, digamos, la clave. Primera de Juan capítulo 2, 1 al 6, después tener de 3, 1 al 8, digo, esa es la clave, y ahí te vas a dar cuenta por qué pasa esto en la iglesia, no solo en la tuya, sino también donde yo participo, le digo, ¿no? Pero ellos reflexionan bien, sino que es como que hay un amor a sus líderes, ¿no? Por ejemplo, en el ángel de Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3, sabemos, ¿no?, que acá se manda una orden para sellar, digamos, a los siervos de nuestro Dios. Nosotros decimos, estamos pasando por el sellamiento, ¿no? Y debemos prepararnos, ¿no?, para que tengamos, para que seamos parte de este sellamiento, ¿no? Habla de los 144.000, ¿no?, que van a predicar, digamos, la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Dice que pone el sello en la frente de los hijos de Dios, que viene del oriente, como ocurrió con Ciro el Grande, ¿no?, fundador del imperio persa, que también vino del oriente y dio libertad a los judíos cautivos de Babilonia, como Ciro y su ejército medo-persa conquistó Babilonia en el 539. Eso termina en la historia. ¿Se acuerdan del rey Belsasar, el que escribía en la pared? ¿Se acuerdan? ¿No? Ahí finaliza, digamos, el reino de Babilonia, ¿no? E hizo posible el decreto para el retorno de los judíos a su propia patria. Así el antitípico Éufrates será secado, dejando preparado el camino a los reyes que vienen del oriente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Esto es a Cristo y a sus huestes angelicales. Podemos comparar, si quieren, con Apocalipsis capítulo 17, 14, que habla, digamos, cómo viene Jesús. Podemos leerlo, ya que estamos en Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así es, y el capítulo 19, 11 y 16, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 y 16, dice así, ¿no? Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, ¿no? Está hablando de Jesús mismo, ¿no? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, para el tiempo final. Eso estamos esperando nosotros, ¿no? La segunda venida de Jesús. Y para eso siempre nos lleva, digamos, a una preparación. La apelación de Dios a su iglesia remanente. ¿Será que la apelación a su iglesia de los últimos días para que se arrepienta de sus pecados y para que se mantenga unida espiritual y teológicamente encontrará la misma clase de rechazo y escarnio que sufrió Jeremías de parte del antiguo Israel? ¿Será que pasará eso cuando nos preparemos, digamos, ¿no?, y seamos investidos por el Espíritu Santo? ¿Será que va a pasar lo mismo que Jeremías? Seguro. Acuérdense que la Escritura habla de persecución, ¿no? Jesús mismo, ¿no?, decía que por causa de la palabra íbamos a ser entregados a tribunales, ¿no? Pero para que podamos dar testimonio, que no nos aflijamos, digamos, por lo que vamos a decir, sino por todo lo que hemos aprendido de la santa palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos haría recordar, ¿no? Estamos divididos como lo estuvieron ellos. Montones de grupos laicos, ¿estamos divididos como estuvieron ellos? Yo podría decir que sí, ¿no? Porque a veces yo me he juntado con tantos grupos que ninguno, sabiendo que tenemos el mensaje del tercer ángel, pero ninguno de ellos te ha dicho hay que predicar la palabra. Siempre ha cuidado, digamos, de su parte, ¿no? Y no debe ser así. Nosotros como
sabemos la palabra de Dios, debemos aconsejar a seguir adelante y a prepararnos para compartir las palabras a otros, sin decir no, que nosotros así o aquello. Pero dicen, hay divisiones, seguro, ¿no? ¿Somos leales al pacto eterno o estamos más comprometidos con el mundo? Si hay divisiones, estamos comprometidos con el mundo, ¿no? Reina el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos da poder para obedecer los mandamientos interpretados o Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice en Apocalipsis 14:12? Acá está la paciencia de los santos, dice, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo para esa tal obediencia, lo que no solo abarca ese poquito que hemos leído, sino más, ¿no? De tal manera que relativizamos la obediencia a los mandamientos. ¿Están en vigencia todos los mandamientos y tienen aplicación universal o hay que contextualizarlos al tiempo y a la cultura de su pueblo? Siempre alguien ha dicho, no, pasa que antes era en lo antiguo, ahora estamos en el siglo XXI, diría, ¿no? Y las cosas han cambiado mucho. Antes era así y ahora no. Pero el que lee la Escritura sabe, ¿no?, que la palabra de Dios o Dios no cambia, ¿cierto? Que las culturas o las tradiciones deben estar sujetas a la palabra de Dios. No aceptamos más los mensajes del profeta de Dios para los últimos días, como ocurrió en el caso de los judíos, que quedaron en Judea respecto a los mensajes de Jeremías. Habla de la profecía de Jesús, ¿no? Del año 70 también, ¿no? Tenían orgullo espiritual, liberalismo teológico, chavinismo nacionalista, una apostasía abierta nos robó los más preciosos elementos de nuestra herencia religiosa. Todas las costumbres que han entrado a la iglesia nos han hecho dejar la palabra de Dios de lado, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Debe haber un reavivamiento. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzo ferviente para obtener las bendiciones del Señor. Debemos hacer, ¿viste?, un esfuerzo, yo diría, sobrehumano, pero guiado por el Espíritu Santo, ¿no?, tomado de las manos de Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un cambio radical en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y Dios está buscando, digamos, personas, hijos de Dios, ¿no?, con capacidad, digamos, para enseñar afuera, ¿no? Hablaba también con estos señores, digamos, de otra iglesia, y como había una discusión, y yo le digo, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo sabes de esto? Vos me decís palabras simplecitas. Yo le voy a decir algo, digamos, si nosotros que decimos que sabemos la palabra de Dios, no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Ya hemos hablado de 1 Juan capítulo 1, o sea, 2 en adelante y 3. Yo digo, te aconsejo, ¿no? Va a venir alguien de afuera, es que a vos no te guste, digo, me refería como diciendo a la iglesia católica, ¿no? Y ellos nos va a manejar y no te va a gustar a vos ni a mí, digo. Entonces nosotros, como ustedes dicen que amamos a Dios, yo también digo lo mismo, entonces estamos fallando, digo, falta preparación porque debemos predicar la palabra de Dios. Falla en mí, falla en ustedes, digamos. Dice, porque va a venir otro y no va a gustarte lo que va a decir, dice. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan, que los padres terrenales dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Cómo dice? Respuesta a la oración. Si uno ora, seguro que está pidiendo conversión también de la vida propia de cada uno, ¿no? Entonces Dios va a contestarles en la oración. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Escuchen, ¿no? Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra, pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los dos discursos presentados. Acuérdense, ¿no? Cuando alguien le dice a usted, Dios te bendiga,
llega, dice, la persona está receptiva, dice, y uno lo dice verdaderamente, sinceramente, entonces la persona va a decir amén, dice, Dios está trabajando a través de ti, ¿no? Vas a entender a que sea un mensaje bien simplecito, ¿no? Dice, las 4 condiciones para el derramamiento del Espíritu Santo enumeradas por la sierva del Señor es confesión, humillación, arrepentimiento y ferviente oración. ¿En cuál de estas fallamos nosotros? En todas, ¿no? Porque si no oramos, ¿cierto? ¿No? A veces nosotros oramos por la cosa que nosotros queremos, ¿cierto? ¿No? Oramos por la voluntad que nosotros tenemos, ¿no? Y después la aplicamos y decimos que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero nosotros estamos pidiendo cosas que son para nosotros, ¿no? Pero terminamos con las palabras, ¿no? Es mi voluntad, pero yo termino diciendo, ¿no? Que no se haga la mía sino tu voluntad. Pero estoy pidiendo cosas para mí, ¿cierto? Y no debe ser así, ¿no? Debe ser pedir, digamos, las cosas pero que sean según la voluntad de Dios. ¿Y cuáles serían las cosas según la voluntad de Dios? Dice que Él quiere una conversión en nuestra alma para que Él nos pueda mandar la lluvia del Espíritu Santo. Pero ese tiene un fin. Si nos preparamos, nos convertimos, Dios, y hay una oración ferviente, Dios va a ayudarte a través del Espíritu Santo. Pero hay un fin, digamos, en que el Espíritu Santo, yo sea investido por el Espíritu Santo, y es compartir la palabra de Dios, ¿no? Con las demás personas, ¿no? En otro contexto, ella añade la disposición para testificar como condición para el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Testificamos? Cuesta testificar, ¿cierto? No lo hacemos así nomás, ¿no? Puede ser que testifiquemos entre nosotros y a veces no testificamos bien, a veces testificamos mal. ¿Por qué? Porque hablamos mal de la otra persona, o la otra persona nos dice así de mí o así de así, y no testificamos, digamos, la palabra de Dios, ¿no? Hermano, una cosita. Yo pienso que vamos a testificar bien de Dios cuando saquemos la Babilonia de la mente. Así es. Por eso dice que debe haber un reavivamiento en nosotros, ¿no? Porque Dios está deseoso en este momento, es como Dios dice, yo quiero enviar ya la lluvia del Espíritu Santo, pero mi pueblo no está en condiciones, no puedo enviarlo. Por eso nos llaman a conversión. Y eso va a pasar, digamos, a través de la lectura y la oración. Por eso debe haber un esfuerzo ferviente por testificar, ¿no? Y empieza ahí, pues. Yo decía, ¿no? He ponido el cuento como ejemplo siempre que a veces cuando uno va a Jujuy, y a veces lleva uno una monedita y lo tiene calculado, digamos, para no gastar de más, ¿no? Y dice que hay mucha gente que por ahí tiene necesidad y piden que les ayudes en algo, ¿no? Entonces yo hago un esfuerzo para dar, digo, y eso a mí me ayuda, ¿por qué? Porque hace más sensible mi corazón, aunque no quiera, ¿no? Yo voy, aunque me duela, ¿no? Capaz que yo lo estaba guardando para un turroncito, entonces yo voy y saco y doy, pero al principio lo hago así con dolor, pero hago un esfuerzo, le doy, y entonces eso hace que mi corazón se ablande, digamos, ¿no? Entonces ese hay un esfuerzo, digamos, ¿no? Dios va a seguir utilizándome hasta el momento en que yo dé con amor, ¿cierto? Dice, la oportunidad de Dios para que se produzcan tales acontecimientos está siempre en relación con el estado espiritual de su pueblo. Pero la lluvia tardía es don de Dios, no nuestro logro o nuestra conquista. No ganamos el don del Espíritu mediante el cumplimiento de las condiciones. Tenemos el privilegio de gozarlo cuando Dios escoge darlo, porque junto con los creyentes de todo el mundo hemos aceptado experimentar el prerequisito espiritual. Volvamos a considerar cada una de estas 4 condiciones. Debe haber, ¿no? Dicen, el deseo de testificar, dicen, ¿no? Y para que haya un deseo de testificar, yo no quiero, ¿no? Pero debo arrodillarme, ¿no? Y el Señor sabe que yo no quiero, pero yo quiero hacerlo, pero con la ayuda de Dios. Y Él va a ponerme, digamos, la fuerza y las palabras necesarias. Eso debe ser, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos hasta pereza para leer las Santas Escrituras, ¿no? Y uno debe arrodillarse y decir, Señor, Él sabe nuestra situación, y confesarme mi situación, y entonces abocarme, digamos, en un esfuerzo guiado por Él para la lectura de la Santa Palabra, ¿no? Confesión. La primera condición para el derramamiento del Espíritu Santo es la lluvia tardía en la confesión de nuestros pecados. ¿Confesamos todos los pecados que tenemos? Dicen, los que rechazan someterse a la obra convincente del Espíritu Santo mediante la confesión de su pecado, o que pretenden arrepentirse solo para evitar las consecuencias del pecado, nunca podrán recibir el derramamiento del Espíritu en el poder de la lluvia tardía.
si hay fallas, digamos, en confesar nuestro pecado, dice que Dios no va a poder enviarnos una lluvia del Espíritu Santo. Pregunto para después la respuesta, si yo dejo de orar, ¿es pecado? Acuérdense que los 10 mandamientos, usted esa pregunta responde en base a los 10 mandamientos. ¿Es pecado si yo dejo de orar? Así nomás no contestan, hermano. Para después sí que vamos a llegar a esto. Ya hay un versículo que es clave en esta situación. Y a veces nosotros descuidamos la oración, ¿cierto? O a veces oramos así a la apurada, ¿no? Dice Padre nuestro y dice amén, ¿cierto? Dice una oración sin siquiera saber lo que está diciendo, ¿no? Encubre sus pecados. Podemos verlo eso en Proverbios capítulo 28, 13. Proverbios capítulo 28, 13. ¿Quién se anima a leer? Ahí está algo para nosotros, ya. Acuérdense, el pecado tiene que ver también con mi genio, ¿no? Es algo que uno dice, mira, he hecho esto, pero no revisamos nuestro carácter, nuestro genio, cómo es mi pensamiento, cómo soy, digamos. Claro, yo digo, si no he aprendido a perdonar, ¿cómo puedo orar? Así es, inclusive ese mismo, bueno, digamos, el aprender a perdonar, hay un versículo que siempre tengo en cuenta, ¿no? Si vas al altar y estás trayendo tu ofrenda y te acuerdas de que tu enemigo tiene algo en contra de ti, ¿qué debes hacer? Ir corriendo y arreglar tu situación con el que tiene algo en contra de vos y uno no quiere ir, ¿cierto o no? Entonces dice que uno debe arreglar la situación y recién venir y tu ofrenda será acepta. ¿Quién se anima a leer Proverbios 28, 13? El que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahí uno puede acordarse de la confesión del publicano, ¿se acuerda? El fariseo y publicano. El publicano decía, Señor, sé propicio a mis pecados. Él estaba diciendo todos sus defectos que él tenía, le estaba confesando a Dios. Y Jesús dice que él fue justificado antes que el otro que aparentaba estar viendo. Acá dice que no debemos encubrir nuestros pecados, inclusive nuestro carácter mismo, ¿no? La Biblia presenta varios casos trágicos de ejemplos de personas que confesaron sus pecados solo cuando estos ya eran de dominio público. ¿Se acuerdan ustedes de todos esos pecados, de esas faltas nacionales que casi tiran por tierra a toda la nación, o sea, todo el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Balán, por ejemplo. Acuérdense que Balán servía a Dios cuando le estaba viendo, ¿no? Como decir, cuando el Señor le estaba viendo, entonces él se afligía por trabajar por Dios, ¿no? Pero cuando él sentía que Dios no estaba con él, diciendo palabras humanas, venía alguien de afuera, lo contrataba y ya maldecía a Dios. Balán, ¿no? El que confiesa, digamos, ¿se acuerdan cuando él está yendo con su burrito y el ángel se lo pone enfrente hasta voltearlo, digamos, hasta apretarlo? Y él dice, yo no sabía que tú te oponías, si quieres me vuelvo, decía, ¿no? Poniendo condiciones ahí, ¿no? Para ver una de esas si Dios le deja ver, ¿no? Vemos, ¿no? Que él confiesa sus pecados, pero a último, ya cuando ha sido descubierto totalmente, ¿no? ¿Y otro quién sería? Pecado de Acán. Ahí está Acán también, ¿no? Acuérdense que Acán simboliza a alguien, ¿no? Que puede estar entre nosotros y está en grado de pecado, ¿no? Y que por esa causa, digamos, Dios no puede proceder, digamos, ¿no? En ayuda por nosotros. Por eso cuando uno se convierte debe ser personal para no perjudicar a las otras personas. Serían los dos casos, ¿no? Otro caso similar fue el de Acán, el que estamos diciendo nosotros, que confesó su pecado hasta que se lo descubrió públicamente. Vemos, ¿no? El juicio que se hizo con Acán. Esos quieren verlo, están en Josué capítulo 7, versículo 20. Usted puede ver la historia de eso, ¿no? Otro caso ilustrativo es el de Saúl. Cuando Samuel reprendió a Saúl por haber desobedecido el mandamiento de Dios de destruir a los amalecitas y a todo su ganado, el rey se defendió obstinadamente y vigorosamente. ¿Cómo se defendió este rey? Diciendo, no, Señor, pero ya sé que me mandaste a destruir, pero para mí que te equivocaste. ¿No viste que todo el ganado es mejor que el que nosotros tenemos y que lo ofreceremos para vos? Ese es, digamos, una forma de adorar a Dios como yo quiero, ¿no? Acuérdense que Saúl, siendo ungido, ¿no? Rey para el pueblo de Israel, él desobedece en este momento, viendo, ¿no? Ya no con los ojos de Dios, sino con sus propios ojos, de que Dios se había equivocado y que toda la ofrenda, todo el ganado que se debía destruir,
era mejor si él lo reservaba para servirle a Dios. Ahí está hablando de adoración, ¿no? Saúl estaba sirviendo, digamos, a Dios de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y es amonestado ¿por quién? Por Samuel, ¿no? La confesión de Judas fue arrancada de su alma atormentada por el temor del juicio venidero. Después que él se había olvidado de la convicción del Espíritu Santo y se había dado cuenta acerca de los horrendos resultados de su traición, exclamó: yo he pecado entregando sangre inocente. Ya no había más oportunidad para él, ¿no? Nuestra confesión debe motivarnos en nuestra profunda y genuina tristeza por el pecado, y tanto como sea posible debe ser específica. Si el pecado fue privado, la confesión debe ser privada, y si el pecado fue público, debe ser confesado públicamente. El apóstol Pablo no dudó en confesar públicamente al Señor y ante la iglesia el terrible pecado de haber causado los sufrimientos de los creyentes a quienes había perseguido y antes de su conversión. En 2 ocasiones Pablo confiesa sus pecados, ¿no? Él dice: yo he perseguido, he matado, ¿no? Inclusive con orden, digamos. ¿Por qué? Porque yo tenía el privilegio. Inclusive él se gloria, ¿no?, que había aprendido en la escuela de Gamaliel, ¿no? Él había perseguido, había matado a los seguidores de Cristo directamente, ¿no? Pero por causa, digamos, de la confesión de Esteban, él reconsidera, ¿no? Y eso ha sido motivo para que él se convierta, se entregue totalmente a Dios, ¿no? Y él confiesa su pecado, no es que él iba así y quedaba así escondido, ¿no? Él sentía que cada vez que confesaba su pecado, Dios le ayudaba más, no le hacía más fuerte, ¿no? Jesús instruyó que si otros han cometido falta contra nosotros, debiéramos ir a Él. Eso es lo que estaba diciendo hace rato. ¿Se animan a leer Mateo capítulo 5? Dice que Jesús instruyó que si otros han cometido faltas contra nosotros, deberíamos ir a Él a hacer los arreglos pertinentes. Tú te hablabas con mi hermana Florita, ¿no? No, yo no quiero enojarme con nadie, digo, aunque me falten, prefiero irme en paz y dándole la mano. ¿Y por qué? Porque si yo me enojo con alguien, total, porque a veces lo voy a buscar para pedir disculpas y la persona no se la deja encontrar. Por eso prefiero que me ofenda y no enojarme. Es la solución que le daba a la hermana Florita. ¿Quién se anima a leer? Mateo capítulo 5, versículo 23-24. Es lo que decíamos hace rato. Si estás trayendo tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ¿dice? Eso es lo que dice, ¿no? Sí. Ve y arregla tu situación. Y una vez que arreglaste tu situación, entonces ven y presenta tu ofrenda y te va a ser aceptada por Dios, ¿no? La promesa inspirada es que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados, es lo que con el nacimiento de Jesús, ¿no? Dice que la promesa dice, es que Cristo va a salvar a su pueblo de sus pecados, no en su pecado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este versículo es espectacular, ¿no? Que está en Salmo 66, 18. Así que Jesús viene a salvarnos de nuestro pecado, ¿no? Y no en nuestro pecado, ¿no? Muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana, no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía, por eso decimos ahora, no estamos preparados, pero nosotros estamos esperando la lluvia tardía, decimos, ¿no? Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirlo. Ya va a llegar el momento, ¿no? Ahora no es tiempo, ya va a llegar el momento, y cuando ya estemos, veamos las circunstancias, entonces vamos a prepararlo, ¿no? Quizás sea tarde para ese momento, ¿no? Dice, están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Por eso es que debemos hacernos un autoexamen según la palabra de Dios, en qué condiciones estamos, ¿no? El corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios,
los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Uno puede leer la historia esta, ¿no?, en Hechos 1 y 2, ¿no? La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. En aquel entonces, el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios quien comienza la obra y la terminará perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. ¿Y cuál sería la gracia representada por la lluvia temprana? Sería el conocimiento de Dios y todo lo que la Escritura nos dice. Inclusive cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué decimos? Siempre usamos, ¿no?, así la historia que el Espíritu descendió sobre Cristo como paloma, ¿no? Y la palabra de Dios dice: aquí está mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de cuando Jesús le sopla a los discípulos, le dice recibir el Espíritu Santo? Cuando usted estudia se da cuenta que para ellos era la lluvia temprana, digamos. Por eso cuando ellos van al aposento alto, primero se criticaban, veían las diferencias, ¿no? En el cuarto día, quinto, sexto día empiezan a ver las cosas que hay en su corazón. En el noveno día se dan cuenta que estaban mal y se abrazan todos en ferviente oración, ¿no?, para que la oración sea unánime, ¿no? Y en el momento décimo, que estaban todos felices porque habían arreglado su situación, viene el poder del Espíritu Santo en todo, ¿no?, para que ellos predicasen la palabra de Dios, ¿no? Espectacular, ¿no? Así que dice, no debemos descuidar la gracia representada por la lluvia temprana, ¿no? Uno de los pecados prevalecientes de los cristianos hoy, como en los primeros discípulos de Cristo, es el deseo de reconocimiento de la posición social o económica. Nos gusta, ¿no?, que la gente nos vea que somos algo, ¿no? Judas ansiaba tener una posición de influencia administrativa. Judas era el tesorero, ¿cierto? Y quería ser grande ahí, ¿no? Pero sabemos, ¿no?, cómo era Judas, ¿no? Y otros discípulos, estimulados por la ambición de Judas, codiciaban las posiciones más altas en el nuevo reino. Cuán parecido eran a nosotros. Queremos ser más que todo, ¿cierto? La naturaleza humana es acosada por la misma debilidad en todo tiempo. Nuestro ego a menudo impide que la obra de Cristo en la iglesia, nuestro ego a menudo impide la obra de Cristo en la iglesia y en el mundo. Hay un pasaje de la Escritura en Hebreos que dice que Dios es blasfemado por causa de nosotros, ¿no?, que conocemos la palabra de Dios y no hay un comportamiento real. Yo decía, ¿cómo es eso? Pasa que alguien sabe que vos vas a la iglesia y te ve así, y alguien va a hablar de vos y nada, mira si eso va a la iglesia. Sonaste de tu comportamiento ha hecho que la persona desprecie a Dios. Por eso dice que Dios es blasfemado por causa de nosotros, ¿no? En cada etapa de su existencia terrenal, Jesús confió plenamente en su Padre Celestial para recibir fuerza y sabiduría. Él demostró que el secreto del éxito que viene de Dios está en esta relación inversamente proporcional a lo que persigue y propaga el mundo. Es diferente de los deseos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? El mundo nos induce a alimentar constantemente los pensamientos positivos del inconsciente acerca de nuestras habilidades superiores. Hago lo que yo quiero, lo hago porque soy sabio, podríamos decir, ¿no? En cambio, la sabiduría de Dios es ponerse a la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, ¿no?, Dios me ha ayudado en esta cuestión, ¿no? No hay nada que no podamos hacer y que eleven al máximo la confianza en nuestro propio poder, ¿no? Esta corriente nos hace creer que nuestra inspiración reside en nuestro propio ser interior. Jesús contradijo medianamente esta filosofía y él dijo, ¿se acuerdan de David? San Juan capítulo 14, que ese es también un remedio para nosotros. Dice que nosotros no podemos hacer nada si estamos lejos de Jesús, ¿no? Inclusive, ¿no? Yo siempre digo, inclusive para regalar un folletito, no lo podemos hacer si estamos despegados de Jesús, ¿no? Podemos hacerlo, pero si no está la bendición de Dios, no sirve, ¿no? Pueden ver ese ejemplo, ¿no?, en San Juan capítulo 14, versículo 4 al 5, ¿no? Jesús enseñó el poder de la dependencia. Los primeros que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismo. Entonces serán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo.
Esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. El fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del maestro divino. Ese es el fruto, ¿no? O sea, se consigue esa sabiduría casualmente, digamos, diciendo así palabras humanas a través de la lectura de la santa palabra de Dios, ¿no? El ilustre, erudito apóstol Pablo admitió humildemente, dice que había admitido, primera de 2 de Corintios 3:5, podemos ver lo que el apóstol había admitido cuando él estaba en esta grande obra de predicar la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, 2 de Corintios capítulo 3:5. No sea que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así dice que todo lo que nosotros hagamos, nuestra sabiduría con respecto a la palabra de Dios debe ser de la sabiduría de Él. No decir así, no, mira lo que sé, esto que no sirve para Dios, ¿no? Y acá viene el pasaje clave que nosotros siempre usamos para cualquier circunstancia, ¿no? Fíjense, ¿no? Un pasaje que a veces es mal usado, ¿no? En Filipenses 4:13, ¿alguien se acuerda que dice en Filipenses 4:13? Así decimos, inclusive, ¿no? Yo decía, no puedo pescar, pero ¿qué no dice la Escritura que todo lo puedo, que Cristo me fortalece? Sí, pero Jesús no dice para esas circunstancias. Jesús dice eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para todas las cosas que tienen que ver en mi trabajo para Dios, ¿no? Fíjense, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa todo lo que quiera hacer, sino todo lo que Dios quiera que yo haga. Eso es lo que significa, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene que ver con las cosas de Dios, ¿no? Él es el autor de mi programa y la fuente de mi diseño. Jesús alentó a despertar a sus discípulos a la necesidad de la humildad. Pero sabemos esto, yo voy a leer de acá, ustedes saben esto, pero por la duda está en Mateo 23:8-12. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamado guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Qué es mejor para nosotros? A veces la palabra humillar parece fea, ¿cierto? ¿No? La palabra humillar es algo espectacular. ¿Por qué? Porque eso te hace que vos sirvas a otra persona. Eso es lo que quiere decir. Pero a veces es humillar, nosotros mismos el modo humano, digamos, secular, humillar es tirar a la persona por tierra, sería, ¿no? Pero en la cuestión de Dios no es servir a otras personas, es humillarse, digamos, ser la ayuda, digamos, del prójimo, ¿no? ¿Cuántas iglesias cristianas siguen este consejo de la humillación? Los títulos de varias clases son a menudo codiciados, símbolos de posición social, intelectual o económico que refuerzan una estructura jerárquica en la iglesia. Siempre hay, dirá aquel, o sea, no siempre hay como que alguien manda, tiene la autoridad, sería, ¿no? Está bien si la autoridad es para sacar adelante, llevar a los hijos de Dios, digamos, a hacer obras misioneras, pero si no sirve, ¿no? Cuando Santiago y Juan buscaron la más alta posición cercana a Cristo, el Divino Maestro les explicó acerca de uno de los principios básicos del reino. Podemos ver Marcos 10, 42 al 45. Lo leo, ¿no? Marcos 10, 42 al 45. Pero Jesús nos llamó y les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así. Antes que él quiera ser grande, o el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es humillación. La vida de Cristo es una forma de humillarse, servir a los demás, compartir, digamos, las palabras de Dios, ¿no? Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Por qué más abundante? Porque somos casi más de 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y somos pocos, digamos, los que tenemos que enseñar, ¿no? Viene el arrepentimiento. Uno más me queda todavía, ¿no?
El verdadero arrepentimiento, como se define en la Biblia, es tristeza por el pecado y alejamiento del mismo. Podemos ver eso en 2 Corintios capítulo 7. Si alguien lo tiene, léalo por favor. 2 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Porque la tristeza piadosa produce un arrepentimiento saludable, que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mirad que ha producido esa tristeza piadosa. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué invitación? ¿Cuál sería? En todo os habéis mostrado inocentes en este asunto. ¿Cuál sería el arrepentimiento piadoso? Yo vengo, Señor, mira, tú sabes mi defecto, te doy gracias, Señor, ayúdame a seguir tu camino. ¿Y cuál sería la otra que causa dolor? El arrepentimiento que causa dolor. Es que ese dice, no, pero a mí me gusta ir al baile, no puedo dejar ese arrepentimiento, te causa dolor, no te da ganas de dejarlo. En cambio el otro no, el de piedad es dejarlo todo y seguir a Cristo. Dice, no, ese sería el arrepentimiento verdadero, ¿no? Dice, es esencial para el crecimiento cristiano. El arrepentimiento genuino no es una actitud morbosa, rememoración del pasado. Alabado sea Dios, nuestros pecados pasados han sido completamente perdonados cuando nos hemos arrepentido y nos hemos confesado a Cristo. Entonces podemos ver una referencia en Hechos capítulo 13, ¿no? 38, 39. El arrepentimiento continuo es el proceso de alejarnos diariamente del pecado mediante la confianza en el poder de Cristo. Quiero decir, procedan guiados por el Espíritu y nunca cederán a los deseos de la carne. Ese es un pasaje espectacular que está en Gálatas. Si se animan a leer Gálatas capítulo 5, 16. Si alguien lo tiene, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A ver. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está, dice que debemos andar en el Espíritu y no debemos satisfacer los deseos de la carne. Que los deseos de la carne, si nosotros los satisfacemos, sería nuestra paz, ¿no? La tristeza por los pecados pasados y el alejarse continuamente de todo pecado no es una conquista nuestra, es don de Cristo. La benignidad de Dios te está empujando a la enmienda. Dice que la misericordia de Dios siempre nos busca para que nosotros nos arrepentamos de las cosas malas que hacemos, ¿no? Y podemos verlo, si queremos anotar, en Romanos 2:4, ¿no? La recepción de este don es un prerequisito esencial para la recepción tanto de la lluvia temprana como de la lluvia tardía. En el mismo capítulo en el cual el profeta discurre acerca de las dos lluvias, él llama a Israel al arrepentimiento. A ver si se acuerdan dónde hemos leído esto. Rasgad, dice, vuestros los corazones y no los vestidos. ¿Se acuerdan o no? Joel habla de eso, de la lluvia. Sabemos, ¿no?, que en Joel está la profecía de la lluvia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí le dice, rasgad, dice, vuestro corazón y no vuestros vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, que es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y Dios se arrepiente de las amenazas, y Él quiere que nosotros nos arrepentamos, ¿no? Eso está en Joel capítulo 2, 3, se puede leer del lunes en adelante, que es todo eso, ¿no? Habéis de tener hoy vuestro vaso purificado, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, preparados para el bautismo del Espíritu Santo. Por eso debe haber una preparación. Acá está, digamos, si yo decía si era pecado orar, si yo dejo de orar. Acá hay un profeta, ¿no? Me gusta porque este profeta fue de niño, ¿no? Y en toda la Biblia no se habla mal de él, ¿no? Sí de la familia de él, pero no de él, ¿no? Y él dice esta palabra, ¿no? La oración. Dice, ¿no? La oración fervorosa e intensa de los seguidores de Cristo precedió al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Preparación y mucha oración y mucha lectura de la Santa Palabra de Dios
debe conllevar una conversión de nuestra persona. Quería ver este versículo, 2 de Samuel, capítulo 12, 23, ahí está la respuesta, que se acuerdan que yo había preguntado. 2 de Samuel 12, 23, acá está, digamos, para cualquiera que no le gusta orar, o no tiene tiempo, o tiene flojera, o hace una oración así porque se ha vencido el tiempo, o hay tiempo para otra cosa y no para orar. ¿Qué dice 2 de Samuel 12, 23? ¿Qué dice? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. En la hora. Más ahora que has muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, más él no volverá. Sí. Es capítulo 2 de Samuel 12, 23. Me haya equivocado en marca. Ese versículo. 12, 23. Primera de Samuel. Pero no está relacionado con la oración. Ahí está. Fue la marca. Acá dice, Primera de Samuel. lejos sea de mí que yo Ahí peque está. contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. ¿Qué es rogar ante Dios? Es orar, ¿cierto? ¿No? Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice, ¿no? Acá Saúl había pecado, ¿no? Pero Dios había desechado a Saúl, ¿no? Pero acá Samuel, como un fiel profeta de Dios, dice, no peque yo, dice, por dejar, digamos, de orar por ustedes, ¿no? Vuelvo a leer, ¿no? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Un fiel guía Samuel, ¿no? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso sabemos, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 14. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban, congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 4, 3. El versículo que buscamos es primera de Samuel, me equivoqué, digamos, al anotar puse segunda, es primera de Samuel 12, 23. No hay lugar para que descansemos en actitud descuidada. Nunca debemos olvidar las amonestaciones de Cristo. Velar en oración, velar en todo tiempo orando. El contacto permanente con los instrumentos divinos es esencial para nuestro progreso. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra, ¿no? Otro va a ocupar nuestro lugar, ¿no? Hay una palabra y dice, bueno, déjalo, van a venir otro, dice, ¿no? Debemos requerir sus favores con todo el corazón. Si deseamos que la lluvia de gracia descienda sobre nosotros, las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Debe haber una actitud, digamos, de testificar de la palabra de Dios, ¿no? Y un espíritu sumiso, digamos, a la voluntad de Dios, ¿no? La humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice el versículo que querían ver, el último versículo es Lucas capítulo 21, versículo 36. ¿Qué dice Lucas 21? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, Así y dice. de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así dice, ¿no? Velad pues en todo el tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que también tiene que ver con nuestra preparación, ¿no? Dios quiere
enviarnos, digamos, la lluvia tardía, ¿no? Y nosotros, digamos, por falta de preparación estamos negando esto, digamos. Y acuérdense, ¿no?, que debemos rever cómo somos por dentro, ¿no?, nuestro carácter. Yo uso este versículo como ejemplo. Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en tu prójimo y no echas de ver la viga que hay en tu ojo? Ese es para que nosotros nos hagamos un autoexamen de cómo está nuestra situación para con Dios. Y Dios quiere que nos dirijamos a Él siempre con oración ferviente. Por eso es velar. Acuérdense, velar también quiere decir de que debemos escudriñar la Escritura. No dice que uno debe estar atento. Velar dice, en otras palabras también, escudriñar la Escritura, digamos, ver qué mensaje tiene Dios para nosotros y orar sin cesar. Es el arma, digamos, que Dios nos da, ¿no? Dios nos bendiga, están llamados siempre, especialmente a que haya una conversión en nuestra vida, ¿no?, para poder recibir la lluvia tardía. Amén. Amén.